Gladys en Éxitos. Vamos a revisar en los próximos minutos la relación de China con Latinoamérica. De hecho, destina 10.000 millones de dólares a nuevos créditos en América Latina. Leo de France 24, que entre otros medios reseña, China busca profundizar sus lazos estratégicos y económicos en América Latina, desafiando el dominio geopolítico y económico estadounidense en la región. El presidente Jinping ofreció este martes nuevas líneas de crédito y exención de visado a América Latina en la reunión ministerial entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y el gobierno chino. Durante un discurso inaugural en una reunión ministerial, Jinping anunció que China va a ofrecer estas líneas de crédito por casi 10.000 millones de dólares equivalentes en yuanes a países de América Latina con el objetivo de apoyar su desarrollo. Esta nueva oferta es menor que la realizada así en 2015 cuando China ofreció 20.000 millones de dólares en créditos principalmente para facilitar la inversión de empresas chinas en proyectos de infraestructura en toda la región. Jinping también afirmó que China implementará una política de exención de visado para 5 países de América Latina y el Caribe, pero no precisó los nombres de las naciones. Y aquí me detengo entonces para revisar esto, por supuesto importante, con quien tiene maestría en Relaciones Internacionales, licenciado en Economía, director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús y es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Me refiero a Gustavo Alejandro Girado. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Gracias por tardes. estar con nosotros estos minutos para entender, ¿no? Hacia dónde apunta China. Es menor el monto, ¿no? Que hace unos años, que en el 2015, para ser exacta, de 20.000 millones, pero igual pues sigue intentando estrechar relaciones comerciales con América Latina y obviamente todo lo que eso implica, incluso desde el punto de vista geopolítico, de poder, de control y de estar tan cerca, además de Estados Unidos, su tradicional competencia. Sí, eso de control, ¿usted lo dice por China o lo dice por Estados Unidos? Cualquiera de los, bueno, en realidad como estamos en el mundo, creo que mejor lo escuchamos usted, profesor. ¿Cómo la ve? Bueno, veo, sí, a ver, desde Argentina puedo decir no mucho porque estamos teniendo una subrepresentación ahí en CELAC, ya que no hemos prácticamente asistido a la reunión de Centroamérica de hace pocos meses atrás y hemos evitado tener presencia más importante, ya que lamentablemente el Poder Ejecutivo en mi país ha decidido ser bastante reactivo a todas las iniciativas chinas, entre ellas la promoción de las reuniones de China-CELAC. Así que seguramente mi país no va a ser uno de esa lista que van a recibir exenciones del visado. Ujú. Con respecto a lo que hace a la relación con Estados Unidos, bueno, desde hace varios años se manifiesta esa disputa hegemónica desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es la comercial, que es la que ha tomado vuelo estas últimas semanas en virtud del famoso Día de la Liberación, según el presidente norteamericano Donald Trump, cuando el 2 de abril estableció que todos los países del mundo debían pagar un impuesto aún mayor para enviar sus productos al país, a Estados Unidos, y al 96 horas después se desdijo para todo el resto del mundo excepto con China, con quien escaló y escaló esas sanciones, recibiendo represalias equivalentes, al punto tal que el mundo en esas condiciones no iba a poder funcionar. Ujú. Estaban ya yendo los barcos prácticamente vacíos cruzando el Pacífico hasta la costa de California, desde China, porque no había productos para llevar. Así que estaban volviendo con agua para que los tanques, para que no se dieran vuelta en el océano. Mm. En esa situación claramente no tenía futuro y llevó a este acuerdo muy, ¿cómo se dice? Muy precario de las últimas horas, en la cual se estableció que van a reducir los aranceles al punto anterior al día 2 de abril y los van a mantener mientras inician un periodo de suspensión de las sanciones mutuas durante 90 días. Ujú. Esto vamos a ver qué consecuencias tiene, pero en principio claramente significa una izada de la propia bandera norteamericana en virtud que ellos son los que establecieron las pautas para esa negociación, habiéndola rechazado durante mucho tiempo. Quiero decir con esto, es claramente una cesión que hace Estados Unidos en virtud que no podía seguir sosteniendo hacia el interior de Estados Unidos la situación doméstica Sí, que le propuso un aumento de los precios y por supuesto la ausencia de muchos productos que son directamente traídos desde China. Ese es sí. el escenario en el cual Estados Unidos sigue intentando eh,
detener el escalamiento tecnológico de la República Popular China, que claramente se ha convertido en el enemigo a vencer. Estas son palabras del propio Congreso norteamericano, de la Comisión de Telecomunicaciones, que dice que el enemigo a vencer es la República Popular China, a lo cual se alinea el Poder Ejecutivo norteamericano, y entre todos empujan para intentar que no pueda progresar China, prohibiéndole la venta de sus productos en distintos lugares del mundo, desabasteciéndolo de las partes y piezas que necesitan para avanzar con sus productos de alta tecnología, prohibiendo a Huawei que venda en territorio norteamericano, prohibiendo a TikTok que se despliegue sobre el territorio norteamericano, y así en una sucesión de sanciones de distinto orden que impone Estados Unidos para no perder su rol hegemónico y la disputa que tiene con China en ese plano, ¿no? Ujú. ¿Qué tanto ha logrado avanzar China? Porque si hay una cosa que ha evidenciado ese país todo este tiempo de haber tenido o desarrollado una estrategia a largo plazo que la está cobrando ahora. Sí, sí, claramente. Sucede que si tuviésemos un poquito más de tiempo, aquí habría que remontarse al primer gobierno de Donald Trump, cuando esto tiene un antecedente en su pelea con China bastante importante, porque allí Trump en el 2018, si mal no recuerdo, comenzó a atacar a productos, no directamente a China, sino a productos que provenían de China, pero también de Corea, de Turquía, de Brasil, de Argentina. Y paulatinamente, mientras iba levantando esas sanciones, las iba incrementando con China y en que comenzó una escalada de una guerra arancelaria que siguió así hasta el 2019. En ese momento alcanzan un acuerdo y ese acuerdo se llamó de Acuerdo de Fase 1. Ese Ujú. acuerdo implicaba que China debía comprarle obligatoriamente a Estados Unidos por 200 mil millones de dólares más durante los 2 años siguientes productos agroalimenticios. Ese acuerdo se frustró porque apareció la situación sanitaria mundial del COVID-19. En virtud de eso se detuvo un programa en el cual se habían atendido prácticamente todas las demandas norteamericanas. China se había ajustado a esa situación, pero no pudo avanzar, como le digo, porque el comercio mundial se detuvo debido al COVID. No me extrañaba, en lo personal, no me extrañó en absoluto que apenas ha subido Donald Trump en este segundo mandato, hubiera retomado esa agenda y él lo quiso, pero punto por punto, tal cual lo había dejado. Lo que entiendo que está haciendo el presidente norteamericano es llevar una instancia bilateral de negociación, por eso fuerza esta situación con aranceles extremadamente altos para luego desdecirse e ir para atrás, Ujú. a los efectos de sentar a China en una negociación que, de acuerdo al punto de vista del Donald Trump, le favorezca a los Estados Unidos. Yo entiendo que esa es la situación que estamos enfrentando. Sí, y uno puede entender el fondo también, ¿no? Dentro del equilibrio, la forma es lo que preocupa y bueno, de tener resultados negativos al punto de que ha tenido que retroceder, ha tenido que replantear, pues en este caso el presidente Donald Trump, entraron en esta tregua, periodo de negociación y ya veremos qué ocurre. Pero llama poderosamente la atención desde siempre, desde hace rato, como China ha tenido un gran interés en América Latina. Hay países en Sí, los que claro. ha logrado un poco más, por países en los que ha logrado un poco menos. Al final uno siente que está Sí. beneficiándose de las ventajas de nuestro territorio, pero ¿hasta qué punto le está aportando a Latinoamérica? Y lo pregunto porque vemos a países también que han estado en niveles de pobreza, en crisis importantes como Vietnam, Corea del Sur, que ahorita se están colocando, se están poniendo como los emergentes. Los emergentes dentro de esta crisis que ha generado esta guerra comercial, por ejemplo, que muchas grandes empresas se replanteen, diversifiquen sus países para producir y los contemplan a ellos. Nos podrían contemplar a nosotros, pero lamentablemente nos ha faltado visión e incluso aprender ese know-how de desarrollos tecnológicos que pudo haber aportado perfectamente China. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí, tiene razón, coincido con lo que el diagnóstico suyo, pero hay un aspecto que suele olvidarse para hacer esas comparaciones históricas. China, usted sabe que esta cuestión del comercio y de las relaciones está tiene muy presente el comercio. Y en Ujú. términos comerciales, China tiene una oferta excedente en tres cosas que Latinoamérica tiene una demanda excedente. China excede en su oferta en tecnología, financiamiento e infraestructura. Y Latinoamérica tiene una demanda insatisfecha justamente en esas tres líneas de trabajo: infraestructura, financiamiento y tecnología. Y por el contrario, China tiene una demanda insatisfecha de productos agroalimenticios, ya que tiene muy poca tierra arable y, como usted bien sabe, la autosuficiencia alimentaria es parte central de la política de Xi Jinping. Entonces, tener una muy buena relación estrecha y de largo plazo con países proveedores de productos de calidad y en cantidad para China es muy importante. Y ahí tiene todo África
y gran parte de Latinoamérica, Ujú. pero fundamentalmente Sudamérica, como abastecedores de insumos energéticos y de productos agroalimenticios, como le dije, en cantidad, de calidad, competitivos y como proveedores de largo plazo. Para que sean de largo plazo, claramente el vínculo tiene que ser más estrecho. Y para que sea más estrecho, tiene que haber una vinculación que no existió nunca con China, porque la distancia cultural y la geográfica ha sido sigue siendo muy grande, especialmente la cultural. O sea, la distancia geográfica se ha achicado mucho con las comunicaciones. Por eso resalta tanto la proyección de China con sus valores y sus intereses sobre el hemisferio sur, básicamente porque nunca la había tenido antes. China era un país en vía de desarrollo, en los hechos lo sigue siendo, pero suponiendo que podemos considerarlo una economía sumamente importante, China todavía tiene muchos requerimientos para poder consolidar su desarrollo que viene del crecimiento. Esto es, convertir el crecimiento en desarrollo para China es política y para el Politburó, para consolidarse en el poder, también. Por lo Mm, tanto, requiere asegurarse de alimentos y energéticos que le permitan continuar con ese crecimiento acelerado. Para que mm, todo ello sea posible, tiene que tener una muy buena relación con las economías en vía de desarrollo que tienen todos estos recursos en abundancia, que ujú, justamente son aquellas que carecen de lo que a China le sobra. Así que hay una complementariedad extraordinaria que, para el caso, si me permite, Argentina, por ejemplo, no tiene con Estados Unidos, porque somos los dos vendedores de productos agroalimenticios de clima templado, competimos y prácticamente en 200 años no hemos tenido comercio. Nuestro comercio en Estados Unidos es misérrimo y encima absolutamente trabado. No podemos venderles absolutamente nada porque lo traban, lo prohíben y nos sacan del mercado permanentemente de forma ilegal. mm. Esa es la historia que podemos contar. En cambio, China viene con la misma demanda, pero sin competir, sino complementariamente ofreciendo lo que tiene de sobra, que es financiamiento, y de ahí es que Argentina le pide dinero, infraestructura, y de ahí es que Argentina le pide realización de obras de infraestructura, y tecnología, que Argentina no la tiene. Así Claro. que, permítame, perdón por poner el ejemplo de mi país, pero es el que mejor conozco. Así que es casi totalmente comprensible el hecho de ese despliegue de China con sus intereses y sus valores sobre regiones con las cuales no tenía un Vínculo. vínculo estrecho previamente, ¿no? Sí, y le agradezco mucho, profesor, que haya compartido información, conocimiento, pues su análisis en este tema que nos compete a todos, además América Latina, lo que es la relación que se ha venido estableciendo con China y bueno, también un poco, ¿no? Hasta cierto punto, qué expectativas se pueden tener con Estados Unidos, pero eso quedará para otro momento porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gustavo Alejandro Girado es especialista en economía, director de carrera de posgrado de especialización en estudios de China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, profesor de la Universidad de Buenos Aires con maestría en relaciones internacionales. Gracias una vez más. Despedimos la primera hora, queda una segunda parte para Caracas, que igual ustedes pueden seguir escuchando, aquellos que se desconectan de la señal en vivo, por las transmisiones que hacemos a través de las ventanas digitales como Mundo UR por YouTube.